Para activar el poder de Dios, mi hermano, debemos de confiar en la autoridad de la palabra de Dios y tener fe en todo lo bueno que puede generar en nuestras vidas, familia y sociedad. Sí, tú tienes que creer en el poder de la palabra de Dios. Si lo tomas como un domingo más, si lo tomas como un sermón más, un versículo más, entonces no va a generar en ti lo que debe de generar la palabra de Dios. La palabra de Dios va acompañada de poder, pero cuando hay fe de nuestra parte. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen fe de recibir esa palabra de Dios? Porque la fe viene del oír la palabra del Señor. Y dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando pidamos algo debemos de tener fe. Si no hay fe, no esperemos recibir nada. El problema, mi hermano, es que nos está faltando fe para apropiarnos de la palabra. Yo sé que hay que ser realistas. Nos dan a veces la vida unos golpes de realidad. Uno anda soñando, uno anda imaginando cosas que realmente no son posibles. Y es bueno ser realistas, pero que lo realista no te quite la fe. El ser realista, mi hermano, es ver las posibilidades humanas, pero la fe es lo que Dios está diciendo que va a suceder. Entonces yo tengo que confiar en lo que Dios dice, aunque lo realista, aunque las posibilidades humanas no estén a mi favor. Ahora, otra cosa va a ser que tú te estés haciendo tus propias ideas, porque hay personas que se hacen sus propias ideas de cosas que van a ocurrir, y pues no es así. Y Dios no está hablando, no es una palabra profética de Dios, es un sentimiento o es una imaginación, es algo positivo que tú estás pensando, un plan que tú piensas, pero eso no viene de Dios. Uno propone y al final Dios dispone. Proponga todo lo que quiera, pero al final lo que cuenta es el decreto de Dios. Que Dios te diga, ¿sabes qué? Sí, dale por ahí. Sí, sigue avanzando, sigue conquistando. Emprende ese negocio, ponte a estudiar. Sí, a veces tenemos que emprender negocios, tenemos que ponernos a estudiar. Entonces, mis hermanos, cuando uno propone, Dios dispone. Hablando del amor, ellos sí, porque son matrimonio, ¿verdad? Pero esta relación será a propósito de Dios, tiene futuro. Señor, yo lo propongo porque me gusta el muchacho, me gusta la princesa. ¿Será, Señor? Y si Dios dice, sí, sabes que esa persona es para ti, hay futuro, hay esperanza. Pero si Dios no nos dirige, incluso a veces Dios te dice que no lo hagas en su palabra, en su Espíritu Santo, y uno se aferra y uno dice, bueno, así como quiera me la voy a aventar, atente a las consecuencias. No quiere decir que Dios no te vaya a ayudar después, porque Dios es bueno y misericordioso, pero no vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios, allí se encuentra el premio mayor. ¿Cuántos quieren el premio mayor? Ahí está el premio mayor. Las bendiciones completas, no incompletas. No el premio de consolación, porque muchos solamente están siendo rescatados por el Evangelio. Viven un rescate y una restauración continua, pero no están viviendo las victorias que Cristo nos promete. ¿Por qué? Porque no están caminando en la obediencia delante del Señor y delante de su palabra. El poder de la voz de Dios es impresionante y repercute en nuestra vida diaria y en las personas que nos rodean. Es bien importante que tú hables de una forma correcta, positiva, bendición, la palabra de Dios. Hay gente que hace sufrir mucho a su familia porque es muy negativa. Todo maldice. Ahorita que hablaba de la queja, de todo se queja. Nada les llena, nada les parece. Y eso a la larga trae destrucción, trae amargura. Nosotros debemos de hablar correctamente, hablar en el poder de la palabra de Dios y vamos a bendecir nuestra vida y vamos a bendecir a las personas que nos rodean. La pregunta es, ¿qué tanto la anhelamos oír? ¿Qué tanto anhela oír la palabra de Dios? Si usted escucha la palabra de Dios, entonces va a empezar a hablar de la palabra de Dios. Si no escucha la palabra de Dios, no va a poder hablar la palabra de Dios. Les mencionaba en la pasada predicación que el mejor predicador no es el más elocuente, no es el mejor orador, no es el que tiene más gracia. El mejor predicador es el que escucha mejor. Sabe escuchar la voz de Dios. E incluso sea una frase, sea un versículo, pero como Dios se lo dijo, entonces va a tener un impacto a las personas que lo están escuchando. Así que, ¿qué tanto estamos dispuestos o qué tanto anhelamos oír la voz de Dios en nuestra vida? Y también si queremos ser voceros de su palabra. Queremos hablar en el nombre del Señor, queremos hablar lo que Él nos está diciendo. Primero me tiene que hablar a mí y después yo lo voy a hablar a las personas que están a mi alrededor. La gente fiel puede escuchar la voz de Dios. Cristianos que sean dignos de confianza para recibir los planes y propósitos de Dios. Cristianos que sean fieles. Yo se los comentaba entre semana
y les decía que ante los demonios, ante situaciones de exorcismos o cuestiones de guerra espiritual, no te vas a llevar a los más elocuentes, no te vas a llevar a los que mejor toquen el piano, no te vas a llevar a la guerra espiritual, a las personas que digan ser los mejores cristianos, no, te vas a llevar a los que han demostrado fidelidad. Puede ser un hermano que no sepa tocar ningún instrumento, puede ser una persona muy callada, pero es alguien fiel, alguien que tiene en orden su familia, alguien que tiene en orden sus finanzas delante del Señor, alguien que se mantiene firme congregándose fielmente en la obra del Señor. Entonces, a esa persona tú te la puedes llevar a esa guerra espiritual porque tiene fidelidad. Dios aprecia más la fidelidad, la lealtad, que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer en público y aunque la hagamos muy bien. Ahora, no estoy diciendo que no ocupemos a alguien que cante, que predique bien, que tenga gracia, talento. Ocupamos a esa persona, pero necesitamos que también sea fiel y sea leal. A veces hemos visto a muchachos con mucha gracia y las personas lo siguen y tú lo ves que tiene esa gracia, esa facilidad de palabra, es muy amiguero, tiene el carácter perfecto para ser líder, pero ¿qué le falta? Pues nada más le falta ser buen cristiano, nada más le falta ser leal, nada más le falta santificarse, nada más le falta Cristo. Pues sin Cristo no tienes nada, no eres nada. Entonces, ¿qué ocupamos? Que se santifique. Y lo vemos, hombre, si este muchacho o esta muchacha se santificara, si esta persona se metiera con Dios, todo lo que pudiera hacer en el reino de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que nos dice la Escritura en los libros de sabiduría? ¿Sabes qué es lo que nos dice? Que más vale perro vivo que león muerto. Más vale perro vivo que león muerto. O sea, un perrito nunca va a vencer a un león. Pero ¿de qué nos sirve un león que está muerto, que no puede hacer nada? Sí, es un tremendo león, pero sus capacidades están muertas. En cambio, el perrito ahí está moviendo la colita, ahí está el perrito. Ahí discúlpeme si alguien que se siente por esta analogía, no le estoy diciendo perro, no se me ofenda, pero a lo mejor tú tienes tienes menos capacidad, pero la dispones y estás listo para entregarla al reino del Señor. Tú vas a ser más que león. Nos vamos a levantar con más fuerza porque la fidelidad, la lealtad, la perseverancia, al final de cuentas es lo que gana, es lo que vence. ¿Cuántos quieren ser fieles delante del Señor? Amén. No le estoy diciendo perro, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser fieles delante del Señor? Ahí rápido bajó la mano. Fieles delante de Él, en las buenas, en las malas, avanzando en nuestras posibilidades. Señor, tal vez yo no soy un león, pero aquí está lo que soy. Tal vez yo no tengo esa capacidad, el otro no la aprovecha, está muerto, pero yo sí quiero hacer tu voluntad y disponerme a servir en el reino del Señor y servir a mi prójimo. Amén. Ezequiel 37 del 1 al 14. Ezequiel 37 del 1 al 14, Reina Valera 60. Vamos a ver dos historias en la escritura, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, donde nos van a hablar de la voz de Dios, y con esto vamos a cerrar esta serie de mensajes, esta serie de predicaciones. Ezequiel 37 del 1 al 14 dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová vino sobre mí. Tiene que ser Dios en nuestra vida, no nuestras ocurrencias, no porque un profeta nos dijo, no porque el pastor me manipuló, no porque mi mamá me anda, dice y dice. No, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora me gusta esta historia porque la mano del Señor lleva a esta profeta a ver la realidad del pueblo de Israel y su propia realidad, porque el profeta Ezequiel también era parte del reino del Señor. A veces Dios nos muestra nuestra realidad, cómo estamos en nuestra vida. No queremos verlo porque somos muy curiosos los seres humanos. Nos gusta señalar los errores de otros, pero no vemos los propios. Muy fácil criticamos y decimos: a esta persona le falta esto, le falta aquello. Veo estas áreas de oportunidad, para que se suene más bonito, pero lo estás criticando. Estas áreas de oportunidad es lo que tiene esta persona. Pero ¿cuáles son tus áreas? A lo mejor estás en huesos secos como esta historia, pero no lo has querido reconocer. ¿Quién te va a redarguir? ¿Quién te va a enseñar caminos de justicia? ¿Quién te va a hacer entender lo malo que estás haciendo? Solamente el Espíritu Santo. El pastor no puede hacerlo, tus papás no pueden hacerlo, tu esposo no puede hacerlo, tu esposa no puede hacerlo. A veces entre más te digan, más te cierras. Y más dices: no, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, pero realmente tu vida está como los huesos secos. Yo espero de parte del Señor que no sea yo, sino sea su palabra la que te desnude, la que te haga mostrar en tu vida qué es lo que tienes que cambiar, qué está seco
y que tiene que ser restaurado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que sea el Señor hablando a nosotros. Y también en lo individual, en lo familiar y como iglesia. Señor, evalúa esta iglesia. ¿Cómo estamos en la iglesia? A lo mejor pensamos que estamos muy bien y nada, que somos huesos secos, como el pueblo de Israel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, fíjate, secos en gran manera. Voltea al que está a tu lado, no estará bien seco. Seco en gran manera. Así estaba la situación. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, pues tú lo sabes. Se quiso quitar la responsabilidad. Yo creo que los vio, vivirán, hijos, pero sequísimos. O sea, como que esto ya no se compone, esto ya, cuando me dieron el liderazgo de jóvenes, que empecé hace años a ser líder de jóvenes, vi a los jóvenes y dije, no, esto se me hace que no se compone, esto se me hace que ya no se levanta, y al final nos quedamos un grupito, éramos como 4 o 5, y el Señor en el Espíritu me decía, ¿vivirán estos huesos secos? Y no, Señor, pues tú sabes, pero ¿por qué nos pregunta el Señor? Porque está esperando una reacción de fe. Él claro que sabe, y Él quiere restaurar, pero la pregunta es si nosotros queremos restaurar. La pregunta es si nosotros creemos que Él puede restaurar nuestra vida. Por eso hoy te dice, hijo de hombre, ¿tú crees que vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿tú crees que vivirán tus finanzas? No, es que no sabe cuánto debo y las tarjetas. Ya rompe esas tarjetas mejor. Si no las sabe usar, rómpalas, quémelas. ¿Vivirá mi matrimonio? ¿Se levantarán mis hijos? ¿Serán restaurados mis hijos? ¿Se multiplicarán los jóvenes de esta iglesia? Señor, pues tú lo sabes. Pero ¿por qué te pregunta el Señor? Porque quiere que reacciones, que seas positivo, que creas en Él y digas, sí, yo voy a salir adelante. Sí, yo me voy a levantar de esta etapa económica. Yo me voy a levantar y voy a conquistar financieramente. Yo me voy a levantar de esta soledad, de esta ansiedad, de esta depresión. Yo lo creo y que se empiece a activar la fe en ti. Porque el Señor lo conoce todo. Y si el Señor lo está diciendo, Él lo va a hacer. El único que puede fallar y el único que le puede faltar la fe es a nosotros. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza, habla, declara la palabra, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Diga conmigo, palabra de Jehová. Porque lo que nos va a levantar es la palabra de Dios. Es la palabra de Jehová. Siempre que voy a un funeral, digo esto, mis palabras son huecas, no pueden consolar a nadie, pero la palabra de Dios sí trae consuelo y sí trae libertad. Entonces lo principal cuando yo voy a un funeral, que es una situación muy difícil, a veces me ha tocado funerales pues muy tensa la situación, accidentes, situaciones fuertes. Bueno, no soy yo soy el portavoz de la palabra de Dios, y la palabra es viva y es eficaz y va a traer consuelo a sus vidas. Y muchos la toman, incluso no cristianos, incluso ateos, reciben el bálsamo en su corazón y otros pues la rechazan. Otros, algunos no soportan la palabra de Dios y mejor se salen y se van. Están en el funeral y mejor se van. O están en la iglesia y se van. La palabra de Dios es para todos, pero no todos la van a recibir o no todos la quieren recibir. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta es una palabra profética para ti, para tu familia y para esta iglesia. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Yo soy el que soy, yo soy el todo en tu vida. Y yo me voy a glorificar en tus vidas. Yo me voy a glorificar en esta iglesia. Yo me voy a glorificar en tu matrimonio. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en su vida, en su familia, en su matrimonio? Porque algunos dicen, no, mejor glorifícate ya en el otro matrimonio. Yo ando ahorcando a este hombre mejor. No, permite que Él se glorifique en tu matrimonio, que se glorifique en tu vida, que se glorifique en esta iglesia. Es lo principal, darle la gloria al Señor. Si tú no entiendes eso, pues no entiendes lo que se trata el cristianismo. Lo central es Cristo y lo central es que todo lo que hagamos es para la gloria del Señor. Nuestro respirar es para la gloria del Señor. Si hoy estamos aquí, hoy estoy predicando aquí, es para la gloria
del Señor. Mis bebés son para la gloria del Señor. Mi matrimonio debe de glorificar al Señor. Todo se trata de darle la gloria al Señor. Y alguien dirá, alguien egoísta dirá, y bueno, ¿y a nosotros qué nos toca? Cuando uno le da la gloria al Señor, mi hermano, todo el cosmos, todo el universo, tu familia, tu vida, tu cerebrito, todo se alinea, porque Él es el centro, Él es el primero, y todo lo demás es bendecido. Pero cuando le quitamos la gloria al Señor, todo se descompone. Por eso dice la Escritura que la creación gime. La naturaleza se está destruyendo. ¿Por qué? Porque le hemos quitado el lugar al Señor. Decidimos ser nuestros propios dioses. Pero dice la Escritura que llegará el tiempo en que todo será reconstruido y otra vez el Señor tomará el trono y tomará su lugar y va a gobernar este mundo con vara de hierro. Eso pronto lo veremos. El reino del milenio se llama. Pero por lo pronto, dice la Escritura, la naturaleza, la creación gime por la restauración. Quiere otra vez ese orden correcto. Si usted glorifica al Señor y lo pone en primer lugar, todo lo demás en su vida será bendecido. Versículo 7, profeticé, pues, es lo que usted y yo debemos de hacer, creer y hablar, profetizar, declarar la palabra de Dios. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Diga conmigo, temblor. Hay manifestaciones espirituales cuando uno está buscando del Señor. No tenga miedo, si llora, si tiembla, si siente un fuego, déjelo obrar, porque hay veces que uno le da vergüenza o le da miedo y se empieza a ser duro y no quiere recibir de parte del Señor. No, usted flojito y cooperando. Deje que el Señor fluya en usted, que Dios haga la obra, cómo Dios se manifiesta a través de su espíritu. Aquí dice la Escritura que hubo un temblor, empezó a suceder algo, porque primero es lo espiritual y después es lo material. Primero Dios da la palabra y después se forma todo lo demás. Comienza con una palabra, comienza con una oración, pero después repercute en el mundo material. Nunca menosprecie un domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. A veces pensamos que es el último, ¿no? Es el primero. Por eso glorificamos a Dios en el primer día, dándole lo primero de nosotros. Nunca menosprecie un domingo, porque lo que aquí hacemos, lo que aquí sembramos, mi hermano, usted lo va a ver en toda su semana, lo va a ver en todo el mes, lo va a ver en toda su familia, porque comienza con una palabra, comienza en lo espiritual y después repercute en lo natural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo creemos? Dice que hubo un gran temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque no solamente es que las cosas se compongan. Aquí la historia dice que ya empezaron a agarrar cuerpo. Ya vinieron los tendones, la carne, la piel, empezaron a levantar, pero no tenían vida. Hay gente que solamente se conforma con un milagro. Lo he visto en estos años, gente que ha sanado y gente que Dios los ha prosperado, los ha bendecido. Pero si no tienes al Espíritu de Dios en tu vida y si no tienes a Cristo, estás muerto. A lo mejor ya se te solucionó el problema, porque hay mucha gente que viene a la iglesia para solucionar un problema. Ya Dios te levantó, ahora tienes que llenarte de su Espíritu y tienes que seguir adelante. No podemos estar solamente viniendo a la iglesia cuando nos va mal o cuando ocupamos un milagro. Dice, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Era un ejército grande en extremo. Dios quiere levantar ese ejército. Un ejército grande en extremo. Hay que profetizarlo y hay que creerlo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, la iglesia. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Yo no sé si alguien se sienta así en esta mañana. Es muy personal tu oración. No tienes que decirnos a nosotros, pero sí que ores y le digas al Señor, Señor, me siento seco. Siento que ha perecido mi esperanza. No veo una posibilidad en mi vida, no veo una posibilidad en mis hijos, no veo una posibilidad ministerial. Señor, levántame, dame la palabra, dame una palabra de cambio, que se levanten estos huesos secos, pero tú tienes que reconocerlo. Israel lo empezó a reconocer. Después de 70 años empezó a reconocer. Estaban exiliados,
Era una época muy difícil en Babilonia. Ya no tenían su ciudad. Habían destruido su templo. A sus príncipes los habían hecho eunucos. Los tenían en los palacios. Sus mujeres, sus madres fueron violentadas, fueron violadas. Era una situación bien terrible. Por eso ellos decían: y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. La tierra de Israel es la tierra prometida. Es el lugar que te corresponde, el lugar de bendición. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Tú eres pueblo de Dios. Y aunque a veces nos equivocamos, eso no quita que sigas siendo pueblo de Dios. Él es misericordioso contigo. Mientras tú no renuncies al camino, Él no va a renunciar a ti. Hay jóvenes que me dicen: pastores, que no puedo cambiar y sigo batallando en esto, y a algunos como que les da miedo que los corramos de la iglesia. Y yo siempre le digo: no, aquí nadie te va a correr, ni Dios se va a deshacer de ti. Mientras tú decidas seguir con Él y ser su pueblo y ser su hijo, Él va a ser leal, Él va a mantener su fidelidad. Y claro, también quiere ver que nos esforcemos, no que pequemos deliberadamente y descaradamente. Pero aquel que se aferra y dice: no, yo aquí estoy, y me equivoco mucho, fallo, pero yo permanezco en el reino de Dios, esa es la persona que realmente será salva. El que permanezca hasta el final, ese será salvo. Así que, mi hermano, usted siga adelante. A lo mejor se equivoca mucho, falla mucho, pero aférrese al Señor, a las promesas del Señor, a la bendición de Dios. Y aquí el Señor le dice: pueblo mío, después de que se han equivocado tanto, pueblo mío, yo los voy a volver a levantar, los voy a sacar de su sepulcro, les voy a devolver la tierra prometida, les voy a bendecir, pero tienen que creer en las promesas del Señor. Versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, la tierra prometida, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Porque el Señor habla y lo hace para su gloria. El yo soy. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz de Dios que te diga: levántate? Ya estuvo suave, ya es momento de levantarte. Iglesia, esta iglesia, levántense. En las 2 reuniones, ahí poco a poco vamos creciendo. Las 2 reuniones llenas. Levántense como un ejército grande en extremo, porque Dios no hace cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes. Cuando alguien te diga: no, es que Diosito, tú no lo regañes, pero tú has de ver, nuestro Dios es grande. Y la gloria es para nuestro Dios, que es todopoderoso, y nuestro Dios es grande en extremo. Y tampoco me lo mande al infierno a la persona que diga Diosito, porque también hay que entender en la tradición, hay que ponernos en su lado. Le dicen Diosito no para minimizarlo, le dicen Diosito de cariño. ¿Sí? No lo hacen como blasfemia, pues ni conocimiento tienen. Pero uno sí tiene que ir direccionando y decirle: no, nuestro Dios es grande. Gracias a nuestro Dios todopoderoso. Amén. ¿Sí lo creemos en el nombre de Jesús? Ahora quiero ir al Nuevo Testamento, los que trajeron su Biblia, Lucas 18, 40 al 56. Lucas 18, 40 al 56. Ya vimos el Antiguo Testamento, lo que nos habla la historia de Ezequiel, de los huesos secos. Ahora vamos a ver esta historia de la hija de Jairo, de 12 años, y de la mujer de flujo de sangre, de 12 años, sufriendo, batallando, buscando medicamentos, buscando doctores, buscando chamanes, buscando la ayuda en cualquier lugar. No es casualidad que los dos tenían 12 años. ¿Sí? Lucas 18, del 40 al 56. Mire lo que dice la escritura. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Este es un buen inicio de capítulo. Que la multitud tenía gozo, estaban alegres porque venía Jesús y tenían expectativa. Cuando uno viene hacia la iglesia, vamos a empezar bien. Va a haber un buen culto, porque venimos alegres, y también hay una expectativa de recibir del Señor. Cuando hay expectativa hay fe. Cuando tenemos fe, recibimos del Señor. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, fíjese, que era principal de la sinagoga, era alguien importante, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa.
No importa si somos de alta, de media, de baja sociedad. No importa si tienen ministerio o no tienen ministerio. Todos vamos a pasar pruebas. Todos vamos a pasar adversidades. Todos necesitamos del Señor. En ciertos momentos todos somos vulnerables y necesitamos humillarnos y pedir ayuda delante del Señor. En este caso, él ya tenía, digamos, acceso VIP. Como era principal de la sinagoga, ya venía Cristo a la ciudad y le dijeron: usted tiene esta necesidad, su hija de 12 años está sufriendo, no se preocupe, principal, no se preocupe. Aquí le vamos a poner un lugar, un asiento para que Cristo, mira, va a pasar por aquí y a usted es el primero que lo van a atender. Así como cuando alguien va al municipio que tiene palancas, ¿verdad? No, usted es el familiar de tal, no, pásele, te pasan como que acceso VIP. Bueno, dice, porque tenía una hija como de 12 años, di conmigo 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Tenía una hija única, era su hija única, como de 12 años, y se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, aquí se mezclan las historias, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? Fíjese esto. El principal de la sinagoga, 12 años de privilegio, 12 años bien, 12 años bien posicionado, tenía accesos VIP. Pero de repente esos 12 años se convierten en desgracia, porque su única hija, el todo de su vida, la que más amaba, se le estaba muriendo. Ahora, la contraparte, la mujer de flujo de sangre, una mujer que no dejaba de sangrar por su menstruación, era lo que le estaba pasando. En aquella época era una mujer maldita. Era una mujer que si tocaba a un hombre podría ser condenada a muerte. Acuérdese, es otra época, ¿no? No estamos hoy en la época del feminismo, no estamos en la época de defensa a la mujer, no había derechos ni para los niños ni para las mujeres. Es la realidad. 12 años sufriendo, pero al encontrarse con Jesucristo, su realidad iba a cambiar. 12 años de privilegio de Jairo contra 12 años de sufrimiento, que no hallaba un lugar para ser sana, para ser bendecida. A cualquier lugar que ella iba era maldita. Qué terrible situación. A lo mejor usted no lo ve así, mi hermano, porque ha tenido privilegios como Jairo, o hemos tenido privilegios, porque yo me incluyo, porque vengo de familia cristiana. Pero allá afuera hay mucha gente como la mujer de flujo de sangre, maldecida, maldita, buscando por dónde, buscando ayuda, y van a los horóscopos, y van con el chamán, y van con el brujo, y van a la iglesia de la prosperidad, y hacen pactos y los engañan. Tan desesperados. Por eso nosotros tenemos que levantar a Cristo. Tenemos que llevar a Cristo. Esta iglesia por eso tiene que crecer, para que más personas se encuentren con Cristo. Él es el que puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Llegamos a entender que se estaba arrastrando entre la multitud. Ella no tenía pase VIP. Jairo sí, Jairo ya estaba esperando a Cristo. Yo me imagino que hasta tenía guardias, guaruras. Pero esta mujer entre la multitud se iba arrastrando y creemos que la pisoteaban y alcanzó a tomar el borde del manto del maestro. Por eso esta historia es fantástica. Yo creo que las más emotivas de la escritura. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al tocar el borde del manto del Señor, se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Obviamente Jesús sabía. Pero otra vez, como a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Tú lo sabes, Señor. Él sabía quién lo había tocado, pero estaba buscando una reacción de sus discípulos, de la gente, de la mujer, que ella por sí misma dijera: hey, yo fui sanada. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Fíjese, Pedro era tremendo. Y los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta y te oprime y todavía dices: ¿quién es el que me ha tocado? Yo si fuera Cristo le daba un cachetado. Como que Pedro, oye, es obvio, pues, ¿cómo que quién te ha tocado, maestro? Todos estamos así, no estás viendo cómo andamos aquí entre la gente. Pero él lo estaba viendo de una manera carnal, no espiritual.
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa es la diferencia. Todos pueden estar golpeando a Jesús, todos pueden estar tratando. Yo creo que hasta le agarraban el cabello a Jesús y la barba. Pero alguien me ha tocado con fe. Otro evangelio dice, alguien ha sacado virtud de mí. Alguien ha tomado gloria de mí, sanidad de mí, poder ha salido de mí. Pues sí, era una mujer necesitada, una mujer que dio todo para alcanzar, tan solo alcanzó el borde del manto de Jesucristo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, otra vez volvemos a la historia de Jairo. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fíjese, esta historia es fascinante. Primero Jairo, asiento VIP, esperando a Jesucristo. Pero en lo que llega Jesucristo ahí al asiento VIP, toda la gente está ahí apretando y lo quieren agarrar. Y esta mujer dice, aquí aprovecho, aquí me le meto a Pedro, aquí entro a los discípulos. Yo me imagino que los discípulos lo traían así. Creo que ese capítulo ha salido en Chosen, ¿no? Aquí los que son amantes de Chosen, no se crean todo lo que dice esa serie tampoco. Hay cosas que no vienen en la Biblia, pero algunas cosas sí la han actuado muy bien. Y creo que ese capítulo ahí están, los discípulos hacen como un círculo y toda la gente. Yo creo que esta mujer dijo, aquí voy a aprovechar y no importa que me pisoteen o me agarren, yo necesito tocar al maestro. Cuando sucede eso, ella sana. Pero fíjese lo que pasa ahora con Jairo. Ya cuando por fin va a atenderlo el maestro, le dice, no, ya se murió tu hija. Ya no lo molestes. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer ante esas noticias? ¿Qué vamos a hacer cuando las personas nos digan ya no hay solución? Cuando el médico nos diga ya no hay otra cosa que hacer. Aquí gente de esta iglesia y de Guadalupe han sanado de cáncer terminal. Hay una hermana que allá en Guadalupe va con sus hijas, ya lleva más de 6 años, a ella la desahuciaron, en 2 meses se iba a morir. Que era seguro que se despidiera, que ya se iba a morir. Lleva 6 años, ya sus hijas, una de sus hijas ya es adolescente. Cuando nos lleguen un diagnóstico, ya no se puede hacer nada. ¿Ya para qué vas a la iglesia? ¿Ya para qué oras? ¿Qué vamos a escuchar? ¿La voz del mundo, la voz del diablo, la voz de los doctores o la voz de Dios? Ahora, si Dios nos dice, sí, mi hijo, es tu hora, prepara todo, es hora de despedirte, bueno, al final es la voluntad de Dios. Todos vamos a partir, ¿cierto, no? Imagínense si no todos los cristianos seríamos eternos, nada más con una orada se te aumentan 10 años de vida. Ayunas y otros 50 años, todos seríamos eternos. Todos nos vamos a morir de una u otra manera, pero que sea su voluntad, no la del médico, no la del trabajo, no la de la economía, que sea la voz de Dios. Yo voy a escuchar la voz de Dios y en este caso la voluntad era levantar a esa niña. 12 años había estado muy bien esa muchachita, pero empezó a morir, una enfermedad grave. Parecía todo perdido, pero la voz del maestro, el verbo de Dios la iba a levantar. Oyéndolo Jesús le respondió, hey, enfócate en mí, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Otros pasajes paralelos de los evangelios, por eso es bueno estudiar los 4 evangelios. Dicen que ya había hasta mujeres que contrataban para llorar. Sí, en aquella época había mujeres que contrataban, eran buenas para llorar, buenas para hacer drama. Ni conocían a la niña, ni conocían a la familia. Era tan buena la muchacha. Empezaban a llorar. Y ya estaban llorando, ya estaban haciendo todo para velar a la muchachita. Entonces Jesús dijo, no, vamos a meternos los que tenemos fe. ¿De quién te rodeas? ¿Gente que habla fe o gente que se burla de las cosas de Dios? ¿De quién te rodeas? ¿Gente positiva o gente negativa? ¿Gente que agradece o gente que se queja? Hasta mismo Jesucristo, siendo Dios, él dijo, a ver, Pedro, Jacobo, Juan, los papás, los que más les interesan a la niña, a ver, los que vamos a creer, vamos a meternos aquí.
Vamos a orar. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis. Fíjate lo que le dijo a la multitud, a la gente. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mi hermano, prepárate porque va a haber gente que se va a burlar de tu fe. Tú no te desanimes, tienes que creer más. Tienes que aferrarte más. Cuando Dios te da una palabra, tú aférrate a esa palabra de Dios. Incluso me atrevo a decir, mi hermano, incluso Dios no te haya dicho todavía qué va a pasar, tú sigue orando como la viuda insistente. Hay personas que me han dicho, pastor, Dios no me dice ni sí ni no. ¿Qué tengo que hacer? Sigue orando. Sigue clamando a Dios. Tú sigue creyendo por tu milagro. Sigue confiando en Él. Dios hará y llegará el momento en que te va a decir que sí o te va a decir que no. Mientras tanto, tú tienes que orar insistentemente. Habrá gente que se va a burlar de ti. El diablo viene y se burla de nosotros. Todavía le eres fiel. Todavía vas a ir a la iglesia. Todavía así das tu ofrenda. Así vas a servir. Mira cómo andas. Sí, aún serviré a mi Señor. Aún he de adorar a mi Señor. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Denle una torta a la niña. Denle de comer. Levántese. Fíjese cómo es nuestro Dios y la palabra lo que causa en nuestra vida. Sacia nuestro ser. Levanta nuestra vida. Nutre nuestro interior y te da provisión. Una palabra de Dios trae prosperidad. Trae prosperidad, trae bendición. Claro, uno también tiene que ser obediente. Dios suelta una palabra y empiezan a ocurrir cosas en tu vida. Clientes empiezan a llegar, nuevos trabajos, te dan la plaza, se abren puertas. Pero cuando toman la palabra de Dios en serio. ¿Quién quiere esa palabra? Para que le digan, a ver, levántese ese muchachillo, ese señorito, a ver, levántese y denle una torta, pero bien empachada. Porque así es nuestro Señor. Te levanta y te provee, te bendice, te prospera. 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Cierro con esto, mis hermanos. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la palabra de Dios es como un león. No tienes que defenderla, solo tienes que soltarla. La palabra de Dios va a hacer su obra. Tozer dijo lo siguiente: Dios nunca deja de hablar, pero nosotros sí dejamos de escuchar. La voz de Dios es la fuerza más poderosa del universo, y lo más maravilloso es que esa voz es la que nos llama amigos. Y un verdadero amigo te quiere ver bien. Un verdadero amigo te quiere bendecir. Hudson Taylor: toda la potencia de Dios está a disposición de la fe del hombre. Cuando hay fe, hay potencia, hay poder. Bill Johnson es pastor principal de una iglesia en California. Bethel Church se llama, una iglesia muy grande. La profecía es la capacidad de ver el diseño de Dios para el futuro y declararlo en el presente hasta que se manifieste. La profecía es el diseño de Dios del futuro. ¿Qué hay que hacer? Hay que declararlo en el presente para que se cumpla. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Chris Vallotton: no profetizamos porque la gente sea buena, profetizamos porque Dios es bueno y tiene un plan para ellos. Hermano, usted no profetiza porque se lo merezca su esposo, porque se lo merezca su hijo, porque lo merece el ser humano. No, profetizamos porque Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y finalmente usted a esta mujer la conoce, Priscilla Shirer. Esta mujer salió en Cuarto de Guerra, en la película. Es una conferencista. La voz de Dios no solo te da información, te da transformación. Cuando uno escucha la voz de Dios, claro que te habla, te informa, pero te transforma. Tiene el poder de transformar tu vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi hermano, Jesucristo es la palabra, y si Cristo está en nuestro corazón, puede hacer los cambios necesarios y puede transformar nuestra vida. Dos historias, ahora sí ponlo, llenas de fe, no solo del que hace el milagro, que es Jesús, sino también del que lo recibe, que somos nosotros.
nuestros oídos dispuestos a escuchar al verbo de Dios, listos para profetizar. Hoy profetizamos que los huesos secos de nuestra vida, familia e iglesia local comienzan a cobrar vida, se forman tendones, músculos, carne y se nos otorga aliento de vida, se nos otorga restauración.